Primero que todo, felicitaciones. No siempre las series chilenas están nominadas a un premio internacional tan importante, tan relevante como los Emmy. Y en ese sentido, preguntarle a ambos cómo se siente representar a Chile en una instancia tan relevante para el mundo de la producción y la serie en general. Dale, Bueno, Bárbara, yo perdón. creo que sin duda es un honor y es un orgullo poder representar a Chile en una instancia tan relevante como los Emmy Internacional, pero particularmente también por el carácter del proyecto, porque al ser un proyecto que releva una temática tan relevante como la violencia contra las mujeres, creo que eso también habla de, digamos, procesos también de reflexiones y de avances que particularmente ha tenido Chile, nuestro país, en los últimos años gracias a los movimientos feministas. O sea, nosotros lo hemos dicho también muchas veces antes, que en el fondo esta serie recoge un montón de reflexiones al interior de los movimientos feministas en Chile que nosotros quisimos visibilizar. Entonces, en ese sentido, me parece que precisamente la nominación es una instancia muy relevante para poder visibilizar a través de este proyecto en específico los avances que ha tenido nuestro país en materia de igualdad de género, de condenas a la violencia contra las mujeres, etcétera. Para ti, Hernán, porque, bueno, esta no es tu primera vez como pasando por este proceso, ¿no? Sí, claro, es la segunda nominación, el anterior lo ganamos a través de una serie que se llama La Historia Necesaria, que también, digamos, que al igual que La Vida de Nosotras, está pensado desde su génesis, digamos, como una contribución, ¿no? Con una contribución a temáticas que son de mucha importancia, de mucha relevancia, y que no siempre son tocados de la forma, digamos, ética, delicada, por así decirlo, y narrativamente impactante, ¿cachai? Cómo se ha logrado a través de esto, que yo creo que es la principal impronta de ambas series. Sí, es fascinante, digamos, estar siempre en esta ceremonia. Son 4 días del evento, en la cual hay diferentes cócteles, donde hay también una presentación a prensa, donde se hace, digamos, se hace un conversatorio con periodistas, digamos, para poder ir sabiendo y adentrándose en las series nominadas, ¿no? Eh, entonces, claro, son varios eventos que hay que hacer todo un tema, digamos, de vestuario. Las chiquillas tienen que ir así como, las compañeras, perdón, tienen que ir como eh, súper arregladas, ¿cachai? Un poquito más formal, pero digamos un poquito más estándar, pero siempre hay todo un esfuerzo detrás gigantesco. Y aparte que están metidos también ahí la gran mayoría o sea, digamos, las series más importantes del año, digamos, transcurrido, que no son parte de Estados Unidos, digamos, que son todas las series desde japonesa, turca, española, inglesa, etcétera. Entonces, sí, efectivamente para nosotros es un tremendo reconocimiento, pero como decía Bárbara, principalmente por el tipo de contenido, digamos, que eso releva este tipo de cosas y lo sitúa en lugares que justamente cumplen el objetivo, digamos, inicial del proyecto. Y en ese sentido, como ya bajando netamente a la serie, ahí Bárbara ha adelantado un poco, igual tu Hernán, pero qué motiva? ¿Cuál es el germen para decir como hay que crear, hay que llevar la vida de nosotras a la TV, hay que hacer esto serie? Mm. Yo creo que esa es una muy buena pregunta, que tiene que ver con varias cosas, pero yo creo que también en el fondo con un espíritu que tiene el proyecto que es efectivamente no ser un proyecto comercial, sino más bien un proyecto que aporte a la comprensión de un problema que es muy grave y que pese a que, por ejemplo, son historias que se sitúan en Chile, son en el fondo representativas de la violencia que sufrimos las mujeres a nivel global. Entonces, parte como una manera de visibilizar, pero también de educar y de concientizar respecto a este problema. Y como mencionaba Hernán antes, esta serie tiene el mismo formato que tiene la serie Una historia necesaria, que por supuesto fue una serie muy, muy emotiva, que también se trabajó de la mano en esa serie de las víctimas de la dictadura civil militar. Entonces, en la vida nosotras quisimos replicar eso porque también entendíamos que este tipo de contenido tiene que hacerse con precisamente las víctimas como protagonistas y siendo parte también del proceso de realización, cosa que no se ve siempre, digamos, y que nosotras queríamos en el fondo contar estas historias en primera persona
tanto con las mujeres protagonistas o como con sus familiares en el caso de las que fueron víctimas de femicidios. Em, y creo que ese es uno de los principales valores que también tiene este proyecto. Y lo otro, que tiene relación con lo que decía al inicio, que recoge un montón de reflexiones que aportan precisamente a este lado más pedagógico de la serie. O sea, por ejemplo, los casos de violencia extrema que llevamos no son solamente los femicidios, nosotros llevamos historias de castigo femicida, de suicidio femicida. En este último tipo de violencia llevamos, por ejemplo, el caso Antonia Barra, que impulsó la promulgación de la ley Antonia hace muy poco. Entonces, también quisimos llevar, digamos, historias que nos permitieran como abordar el problema en profundidad a través de las voces de estas mujeres, pero también que nos permitieran hacer un análisis reflexivo a partir como de una posición feminista bien concreta, y que yo creo que se visibiliza harto en la serie. Y en ese sentido, entendiendo que, como decías tú, aborda una problemática tan sensible, ¿cuál fue el mayor desafío para poder plasmar? Porque al fin y al cabo se acercan a historias que son de mucho dolor, netamente mucho dolor. Entonces, ¿cómo ustedes como realizadores se enfrentan a este proyecto y qué fue lo que más generó desafíos o lo que generó como, no sé cómo plantear la palabra en sí, pero como eso, ¿qué fue lo más conflictivo en ese sentido de enfrentarse a historias tan rudas, tan crudas? Eh, efectivamente el trabajo, cuando se trabaja con familiares, siempre tiene una complejidad súper importante. Digamos, una de las primeras amenazas, por decirlo de alguna forma, que uno tiene es cómo poder ser capaz de contar historias que han marcado la vida de los protagonistas, de los sobrevivientes en este caso, o de historia necesaria también, digamos, de los familiares de las víctimas de detención forzada con desaparición. Claro, cumplir con las expectativas de estas personas, digamos, en piezas cortas, digamos, requiere también de un proceso y un análisis permanente, digamos, de qué tipo de contenido, desde dónde vamos a tomar la historia, cómo podemos contarlo en tan poco tiempo, etcétera, que requiere también de un trabajo súper complejo, digamos, en la gestación de esta historia. Efectivamente, también uno se vincula también a estas historias ¿cómo se llama?, de estos personajes que se involucra, perdón, con la gente, con los personajes reales, y uno se va haciendo amigos también o cercanos, ¿no? Por lo tanto, existe un vínculo emocional que al momento de recibir estas historias también permean, digamos, la emocionalidad de uno. Entonces, eso también de alguna forma nos genera mayor compromiso, ¿no? Creo que esas cosas son como las más complejas, independientemente de la parte técnica, independientemente de la parte, eh, digamos, narrativa, incluso creo que el encuentro con las víctimas y las sobrevivientes es lo más complejo, digamos, digamos, para el equipo de realización. Requiere, digamos, bueno, tratar todo con algodones, ¿no? Tratar que no revictimizar, ¿cachai? O sea, son una cantidad importante de elementos que tenemos que tener súper cuidados para que eso ocurra, digamos en este formato también de series que son tan cortitas, ¿no? Está muteado. Sí, en ese sentido, ¿cómo fue el proceso de selección? Porque el filtro igual debe ser algo complejo, yo asumo mirando desde acá, como en elegir en este mar de historia, ¿por qué? ¿Cómo fue ese proceso de selección? También es una muy buena pregunta. Em, Principalmente dos filtros. Uno que tiene relación con lo que te decía antes. En el fondo, para visibilizar y educar y concientizar respecto a la violencia contra las mujeres, de la forma en que queríamos hacerlo, necesitábamos escoger historias diversas. Es decir, no quedarnos solamente en casos de femicidio, porque también entendemos que los femicidios hoy día igual tienen una condena que es mucho más transversal que hace un par de años. O sea, también desde las movilizaciones, no sé, feministas de 2010 en adelante, por ejemplo, Ni Una Menos, creo que fue 2010, o sea, quizás estoy perdida, 2014 puede ser, eh, se generó mayor conciencia social y de manera transversal, independiente de la clase social, del color político, como que eso era un análisis que teníamos más o menos hecho, evidentemente todavía falta por avanzar, pero ya había una condena, digamos, más transversal. Entonces, con este objetivo de
educar y visibilizar respecto a este problema, sentíamos que necesitábamos representar otras manifestaciones de la violencia. Entonces, no solamente violencia extrema, sino también, por ejemplo, violencia sexual. Y ahí entra la historia de Antonia Barra. Por ejemplo, violencia institucional, violencia contra mujeres lesbianas. Y ahí entra la historia de Nicole Saavedra. Violencia política sexual. Ahí entra el caso de Damiana Gutiérrez, que en el marco del estallido social, por ejemplo. Entonces, el objetivo era abordar la violencia desde su complejidad. En el fondo, son muchas manifestaciones de esa violencia, pero al mismo tiempo dar cuenta de esas especificidades. Entonces, la diversidad de casos nos permitía abordar el problema en su complejidad, pero también meternos en las historias específicamente para decir, bueno, esto además, por ejemplo, de ser Nicole Saavedra, por ponerte un ejemplo, además de ser, haber sido víctima de violencia y de un femicidio, por ser lesbiana, también fue por ser una mujer pobre. Entonces ahí también en el fondo era interesante como dar cuenta de la interseccionalidad en estos casos, en el fondo cómo se mezclan distintos factores, por así decirlo, que agravan el problema en general. Entonces, ese fue más o menos la reflexión que hubo detrás para poder elegir esta diversidad de casos. Y en esta voy a hacer una pregunta que voy a dividir en dos, porque siento que tengo las dos caras de la moneda. Bárbara, es tu ópera prima. Llegar a esto, ¿cómo se siente como que tu primer trabajo llegue a un reconocimiento? Porque al fin y al cabo ya estar nominado dentro de esta selección mundial de producciones, como son unos premios como los Emmy, ya es algo muy relevante solo con el hecho de estar nominada. ¿Cómo se siente eso? Y al mismo tiempo la otra cara de la moneda, Hernán, ¿cómo es repetir este proceso? Y si sientes que hay algo diferente, si algo cambia o al fin y al cabo es la misma sensación. ¿Vas tú primero o yo? Eh, Me quedé pegado con tu pregunta porque se le iba a preguntar después. Voy primero, si quieres, querido. Me la puedes repetir? Sí, como si, porque tú ya pasaste por esto, bueno, ya fuiste Sí. ganador entonces. ¿Hay alguna comparación o hay alguna sensación diferente? ¿Se viven de la misma forma o porque el proyecto cambia? ¿Son sensaciones que cambian también? Así, claro, efectivamente, eh, son proyectos diferentes, absolutamente. También acá, ¿cachai? El hecho de abrir los procesos creativos también y compartir los procesos de realización, ¿cachai? Creer también en las capacidades, la capacidad de Bárbara, digamos, y estar apoyando permanentemente, digamos, gran parte de los procesos de realización, ¿cachai? Durante es algo diferente, ¿no? Porque de alguna forma lo que yo hice fue ponerme, eh, digamos, a disposición, ¿cachai? De las compañeras que hicieron esto efectivo, ¿cachai? Que es un hecho diferente a lo que yo hice previamente, ¿no? Y desde desde ese lugar, aportar, tratar de que saliera todo esto adelante, aportar desde la producción, aportar de diferentes partes, que permitiera tener de alguna forma tranquilidad, digamos, para el proceso que estaban realizando las compañeras. A mí me tocó dirigir 4 capítulos, estuve presente en gran parte, digamos, de la edición, de los guiones también, bueno, obviamente de la producción para que esto saliera, ¿no? Entonces, de alguna forma es un proyecto diferente, es un proyecto mucho más, en ese sentido, mucho más abierto y colectivo, digamos, desde mi perspectiva personal. Pero claro, la tremenda capacidad que tiene Bárbara, digo, efectivamente, al principio, ella, digamos, cuando llega, nosotros ganamos el fondo, ¿cachai? Y después definimos entre todos, ¿cachai? Entre todas, ¿cachai? Que ella iba a ser la directora. Eh, claro, para nosotros fue como, sí, obvio, ¿cachai? No hay nadie que pueda estar mejor que esto y ella, digamos, tiene una capacidad gigantesca, digamos, para absorber, para entender, para aprender, y ser, digamos, después autodidacta para poder ir creciendo, digamos, en los procesos de realización, que para nosotros nos dio total confianza, digamos, para poder concretar este proyecto, digamos, en conjunto. Eso, o sea, sí, efectivamente tiene un sabor diferente, ¿cachai? Probablemente Historia Necesaria fue hecho con mucho menos recursos de lo que contamos ahora. Eh, Digo, son diferentes crew. Por ejemplo, este equipo fue 70% de mujeres, la mayoría de ellas no las conocía, ¿cachai? Entonces, claro, son proyectos, o sea, son, digamos, experiencias similares, pero tienen diferentes gustos, ¿no? Creo que el aporte que podemos hacer aquí de entregar y colaborar digamos,
digamos, plasmar, digamos, a través de lo colectivo en este proceso, es mucho más potente. En ese sentido, claro, que tiene un gusto diferente. Mm. Sí, yo estoy muy de acuerdo con que en el fondo no lo siento algo como, o sea, personal. De hecho, igual tu pregunta como que me descolocó un poquito. Yo siento que es súper colectivo el trabajo que hicimos. ¿Cachai? Entonces, efectivamente hay un equipo atrás súper potente donde también la experiencia previa y también los conocimientos de Hernán fueron súper valiosos, importantes para poder llevar a cabo la serie, sobre todo porque también tiene un formato, creo yo, que es súper innovador. En el fondo son cortometrajes donde se usan muchos recursos narrativos que funcionan súper bien, sobre todo porque son historias súper complejas, entonces tener que contar eso en 5, 7 o 9 minutos es muy complejo. Entonces ahí evidentemente que la experiencia previa de Hernán o por ejemplo, no sé, de Eduardo, con quien escribimos los guiones y el mismo set de compañeros que estuvieron en el rodaje de una historia necesaria fue fundamental. O sea, también para mí llegar y enfrentarme a un set por primera vez eh, fue hermoso, pero era como que recuerdo esa sensación de haber estado ahí y de decir, chuta, ya, hay que como dirigir esto. Fue chocante al inicio, pero yo creo que lo clave ahí fue confiar en las capacidades del equipo y confiar también en que en el fondo había un equipo sólido, lo que comentaba Hernando, un equipo hecho por 70% por mujeres, o sea, igual eso era clave en la medida en que también era importante que el equipo entendiera de lo que estábamos hablando. Como en el fondo, un poco reforzar la idea de antes, ¿no? Un proyecto comercial es un proyecto que busca concientizar, que es mm, una temática muy sensible, entonces ahí era muy importante contar con la perspectiva de las compañeras, pero también desde otro lado la construcción de la serie y que funcionara y que fuera, eh, que resultara lo que resultó, digamos, en términos narrativos y de sensibilizar y de emocionar y de llegar a las personas, eso sin ninguna duda que creo que yo es un trabajo que hicimos muy bien con Hernán de la mano trabajando en los capítulos y que en el fondo los resultados están ahí, ¿no? Como creo que finalmente la nominación es precisamente también un reconocimiento a eso. En ese sentido, ya para ir cerrando, quiero plantear dos preguntas o dos ideas en realidad. ¿Qué mensaje les gustaría darle a esas mujeres, a esas familias, a esas personas que confiaron en ustedes y les entregaron esa historia, ahora que están como a un paso de llegar a o sea, a un paso, me refiero como por viajar a este reconocimiento tan importante, a este proceso, y al mismo tiempo, ¿qué le dirían a esa gente que todavía no ha visto la vida de nosotras? Y que quizás ahora, gracias a este reconocimiento internacional, van a conocer y van a llegar a esta producción. Eh, yo te voy a contestar la segunda, creo que Bárbara es la más indicada a contestar la primera. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ya. Bueno, yo creo que es una buena oportunidad, digamos, para volver a, bueno, sí volver, pero sí para interiorizarse, digamos, de las temáticas y de realidades que quizás uno siempre ha dado por alto. Son temáticas que de alguna forma van a impactar emocionalmente, digamos, y que impactan emocionalmente al espectador. Son temáticas y son capítulos, digamos, de una realidad súper brutal, ¿no? Pero que al mismo tiempo, eh, sin querer embellecer esa brutalidad, evidentemente, pero sí, digamos, resguarda una belleza emotiva y narrativa, ¿cachai? Que permite de alguna forma poder empatizar con los personajes, poder sentirse parte, digamos, de esas realidades, poder entender también los diferentes tipos de violencia machista que existen, no solamente, digamos, los femicidios, digamos, o los hechos más violentos, ¿no? En ese sentido, creo que se va a encontrar el espectador con una obra que no lo va a dejar, digamos, que no lo va a pasar al olvido fácilmente. Eh, Tanto Historia Necesaria como La Vida de Nosotras son series que quedan, que calan y son recurrentes, ¿no? Que probablemente nunca van a dejar de mostrarse. Eh, Ambas temáticas permanentemente para cada evento, situación, digamos, que amerite o que esté asociado, digamos, a estos hechos históricos, sociales, políticos, etcétera.
van a volver a aparecer, ¿cachai? Y en ese sentido, bueno, nosotros también, como junto con Bárbara ahora en el viaje, vamos a encontrarnos con ONU Mujeres a través del consulado chileno en la ONU digamos, de alguna forma estamos aportando para la proyección y para que esto también, tal como está necesaria, se convierta en patrimonio, digamos, de la ONU, que pueda ser utilizado este material, digamos, como ejemplos para todo lo que dispongan, digamos, con respecto a la muestra y a la sensibilización de este tipo de temas, ¿no? Particularmente el tema mujeres. Así que eso también va a ser algo importante, bonito, más allá del Emmy, digamos, de seguir manteniendo esta lógica siempre de aportar, siempre de ir para adelante, siempre de estar con las compañeras y en ese sentido poder hacer que la serie, digamos, traspase no solamente desde el entertainment, sino que también desde lo político, lo social, digamos, a través de estos tipos de eventos, digamos. Eso. Y respecto a las mujeres protagonistas de la serie y sus familiares, yo creo que, o sea, para ellos ya fue muy emocionante enterarse de la nominación. Además que con muchas de ellas, con muchos de ellos construimos un vínculo que persiste, más allá de que se haya terminado ya el proceso digamos, de realización de la vía nosotras, en fin, hay vínculos que permanecen y yo creo que ese es también uno de los principales valores de la serie. Entonces, también ellas están muy expectantes de lo que va a pasar, pero sin duda también creo, me atrevo a decir, por lo que hemos recogido, digamos, de sus propias palabras, es que están muy agradecidos por el hecho de haber visibilizado eh, estas historias que obviamente muchas de ellas les cambian la vida para siempre, pero que también entienden que en el fondo son parte de una lucha, o sea, la serie es parte también de una lucha que dieron esas mujeres, que dieron esos familiares, y también creo que es una especie de contribución también a la memoria de esas mujeres y de incluso la memoria feminista, diría yo, como recoge muchas reflexiones, digamos, a partir de un momento histórico en particular que estamos viviendo en Chile. Yo creo que también contribuye harto a eso y nada, obviamente que también es- llegar allá es un reconocimiento a todas esas mujeres y las familias, la lucha que han dado, así que nada, ahora esperar con ansia el 25 que además cae, el 25 que es la ceremonia, que además cae en el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, como dato. Eso, Napo, de verdad, muchas gracias por su tiempo con ADN, toda la suerte del mundo y ojalá igual van con el reconocimiento que merece la serie, Sí, pues, de ahí a la verdad. vuelta hacemos otra con el Obvio, Emmy. po, Ya, obvio, ahí vale. para mostrarlo, ojalá en vivo para Ojalá que poder lo ahí. ganemos, sí. Sí, Claro. así que toda la Bacán. suerte y de verdad muchas gracias por su tiempo. Vale, Nelson, gracias. Chao, 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 Chao. Bárbara. Chao, 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 Hernán.